tardes, mi nombre es Harold Zúñiga, soy el capacitador. Buenas tardes, mi nombre es Harold Zúñiga, soy el capacitador de impuestos sobre la renta. Me dijeron que había muchos participantes de esta capacitación que están recibiendo ya el curso de rentas. Yo los animo a que pues sigan adelante, y como el tema de impuestos sobre la renta es tan amplio y algunos están ya sacando el curso, solamente pues vamos a hablar de algunas generalidades y vamos a hablar de aquellos ingresos que no están grabados con el impuesto sobre la renta. Vamos a hablar también de los gastos deducibles, y sí me gustaría que, como es un tema tan extenso y tal vez quieran ustedes algo más específico, se comuniquen con nosotros para así nosotros seguirles dando capacitación. Agradecemos de antemano que nos hayan tomado en cuenta y pues nos ponemos a la disposición para seguir viendo nosotros más temas de impuestos sobre la renta. Me gustaría eso, que se comunicaran. Como es tan amplio y no hubo, a mí solo me dijeron impuestos sobre la renta, entonces traté, pero si quieren algo más específico nos podemos reunir con todo gusto por este mismo medio y poder así llevar nuevas capacitaciones. También, como es tan amplio, reduje un poco los conceptos de lo que es la ley. Sin embargo, yo siempre los invito a que todos tengan la ley de impuestos sobre la renta y que también analicen. Por cuestiones didácticas, de algún recurso didáctico, pues solamente se ponen unos enunciados, y voy a seguir yo continuando pues dándoles capacitaciones si ustedes gustan. Me gustaría que escriban en el chat si tienen preguntas, si están sacando el curso, qué les parece el curso, y que puedan hacer sus preguntas conforme vaya avanzando. La licenciada Disan de la O estará tomando las preguntas que ustedes hacen y me las irá transmitiendo. Pues yo creo que ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio a lo que es ya la capacitación de impuestos sobre la renta. Como les dije anteriormente, queda a su disposición el Departamento de Formación y Capacitación para seguir teniendo más encuentros como este y poder todos aprender. Bueno, comenzamos. Lo primero que me gustaría pues que supiéramos, ya que la ley así lo detalla, es poder ver las entidades económicas, que son personas naturales y personas jurídicas. ¿Por qué es importante esto? Porque ya la ley en el artículo 22 aplica distintas tarifas para las personas naturales, para las personas jurídicas. También los gastos, que vamos a ver nosotros más adelante, unos gastos son deducibles para personas naturales y otros gastos son deducibles para personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas naturales? Pues son profesionales independientes y comerciantes individuales. Y las personas jurídicas, pues, son las sociedades. Los comerciantes individuales y las sociedades se caracterizan por tener una escritura pública. Entonces, cuando vienen a la administración tributaria, una persona natural, pero trae su escritura, pueden ser dos opciones: o es comerciante individual o es una sociedad. La misma viene descrita en la escritura, y es así como se registra esta para nosotros la base de datos. Es muy importante. El comerciante individual pues solo presenta su identidad, llena el formulario del RTN, no presenta escritura pública. El profesional independiente, dije comerciante individual. Entonces, categorizando estas entidades económicas, es que el sistema tributario va a aplicar los artículos de la ley a un tipo de personas y también las tarifas que vienen en el artículo 22. Muy importante establecer la fuente de renta o la fuente del ingreso que grava el impuesto sobre la renta. Tenemos trabajadores dependientes, que estos tienen sueldos y salarios. Tenemos también trabajadores independientes, que estos van por honorarios profesionales.
Tenemos los negocios, que lo que se va a grabar aquí es la ganancia o las utilidades. Y también tenemos los ingresos por alquileres de bienes muebles e inmuebles. También hay personas que pueden tener su trabajo dependiente, es decir, que tengan sueldos y salarios, y perfectamente pueden tener un negocio, o pueden tener alquileres, o después de su jornada de trabajo pueden brindar asesorías. Si una persona cuenta con más de una de estas fuentes de renta, entonces a eso le vamos a llamar ingresos mixtos. Y hay un principio que tiene renta, que es indivisibilidad de la renta. Es decir, que yo tengo que presentar en una sola declaración jurada todos mis ingresos. Por ejemplo, un médico que tiene ingresos por parte del hospital escuela, ¿verdad? Él está por la modalidad de sueldos y salarios. Sin embargo, una vez que termina su jornada laboral, él tiene una clínica. Entonces ahí estaría prestando sus servicios por honorarios profesionales. Al momento de declarar la renta, tiene que discriminar los ingresos que son de sueldos y salarios y discriminar también el ingreso que tuvo por honorarios profesionales. Posiblemente, dependiendo de los ingresos que este médico tenga, pueda que a él le hagan retención de la fuente por parte de sueldos y salarios. Y también pueda, bueno, no, aquí en este caso no, que si tiene una clínica, él está obteniendo ingresos por honorarios profesionales. No hay retención, y era el ejemplo que iba a poner, pero no hay retención porque las personas naturales no le van a hacer una retención. Entonces, él tiene que en la declaración de rentas discriminar los sueldos y salarios, y si él obtuvo retención de la fuente, es un crédito para él, que también tiene que ir detallado. Las personas solicitan a sus trabajos una constancia de retenciones y ahí colocan las retenciones a las que ahora fueron objeto del periodo fiscal. En este caso pongamos 2019, que es el que nos tiene hoy aquí reunidos. Entonces va a discriminar en la declaración jurada cada uno de estos ingresos que vemos aquí. Posiblemente tenga otros ingresos, posiblemente gane la lotería, ¿verdad? Posiblemente vendió un terreno y obtuvo ganancias, pero estos no van a ir aquí. Si bien es cierto, los tiene que colocar en la declaración de la renta, porque lo dije anteriormente, la renta es indivisible, pero no van a ser objeto de la aplicación del artículo 22. Solamente los voy a colocar en ingresos no grabados, porque estos ya fueron grabados con impuestos cedulares, que también lo van a ver los que están inscritos en el curso, estos impuestos cedulares, pero no son objeto de impuestos sobre la renta. Solamente estas fuentes que estamos viendo aquí en la pantalla son objeto para ser grabados con el impuesto sobre la renta. Trabajos dependientes, trabajos independientes, negocio y alquiler de bienes muebles e inmuebles. No sé si hasta aquí, Disan, tenemos alguna consulta. Bueno, creo que no. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué grava el impuesto sobre la renta? Bueno, el ingreso sobre la renta grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o la combinación de ambos, ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, también vamos a determinar qué es renta bruta y qué es renta neta. Bueno, la renta bruta son mis ingresos totales. Mi renta neta van a ser ingresos menos los gastos deducibles ya establecidos en el artículo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Eso me va a dar a mí, si yo agarro los ingresos totales y le resto los gastos, voy a tener dos resultados: ganancias o pérdidas. Entonces solamente se van a gravar las ganancias. Las pérdidas, pues,
sí se graban, pero hay una ley ahí que dice que si tengo arriba de 100 mil millones o 100 millones, perdón, de ingresos y yo declaro pérdida, entonces voy a tener que pagar un 1% de impuestos sobre la renta sobre esos ingresos y me va a servir más adelante como crédito. Pero como les digo, renta es un tema bastante amplio y vuelvo y repito que si quieren que nos volvamos a reunir para tocar algún tema específico, pues sigamos. Muy importante, no forman parte de la renta bruta y por consiguiente no están gravados con el impuesto sobre la renta. Los seguros recibidos cuando provengan de instituciones hondureñas. Por ejemplo, la empresa tiene un vehículo y este está asegurado y este sufre un siniestro, ¿verdad? Viene, lo reporta a la empresa de seguros y estos ven que la pérdida es total y deciden indemnizarlo con el 80% del valor del bien. Estos ingresos que perciba la empresa, según el artículo 10, no van a formar parte de los ingresos gravados, ¿verdad? No los voy a colocar en ingresos gravados. Las subvenciones o subsidios otorgadas por el Estado, municipalidades o distritos. Pues el subsidio, el ejemplo que más podemos recordar, o el que más se menciona generalmente, es el subsidio que tenemos al sistema de transporte. A ellos se les otorga un subsidio y según el artículo 10, pues no forman parte de los ingresos gravados. También el valor de los bienes que constituyen las herencias, legados y donaciones, siempre y cuando estas ya se encuentren indivisas. Es decir, que hay que agilizar el proceso para que los herederos tomen posesión y éstas no sigan teniendo o sean objeto de estar grabadas. Los premios de lotería también no están grabados porque estos están grabados con el impuesto a las ganancias de capital. Entonces, si alguien viene y recibe un premio de lotería de 1 millón, la institución que le va a dar el premio le retiene el 10%. Al final no le va a dar el millón, sino que le va a dar 900.000. 100.000 empiras los va a retener por el impuesto de ganancias de capital. Las indemnizaciones recibidas por riesgos profesionales y prestaciones otorgadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Muy bien, ahí tenemos, o el Seguro Social tiene ahí un catálogo de cuánto vale cada uno de nuestro cuerpo si este llega a sufrir un accidente o es mutilado dentro de nuestra jornada laboral. Entonces, si se da el caso, ¿verdad? Si hay algún empleado que tiene un accidente dentro de sus instalaciones laborales y solo por poner el ejemplo, no es que así quiero que sea, pierde un dedo, pierde un brazo, entonces el Seguro Social lo indemniza. Entonces ese ingreso que está percibiendo esta persona, pues no va a ser objeto para aplicarle el artículo 22. La renta proveniente de fondos de pensiones o planes de previsión social cuando dichos fondos sean mantenidos en instituciones hondureñas. El valor de las prestaciones laborales, bonificaciones por vacaciones ordinarias, de conformidad al Código de Trabajo, hasta un pago adicional de 30 días. Las jubilaciones, pensiones y montepíos. Muy bien, entonces, alguien está trabajando y ahorita con este tiempo, vamos a poner el ejemplo que estamos ahorita en la pandemia, es despedido y él recibe sus prestaciones y pongamos el ejemplo que dentro de 2 meses obtiene trabajo, ¿verdad? Él tuvo retenciones. Vamos a poner el ejemplo que él era objeto de retenciones por parte de lo que es retención de la fuente.
y él había hecho ya estos meses, le habían deducido esta retención de su salario, despedido, y dentro de 2 meses vuelve a obtener el trabajo. Entonces, los ingresos que percibió por las prestaciones no los vamos a tomar en cuenta de los ingresos que obtuvo este año. Para poner el ejemplo, solamente los ingresos que tuvo mientras laboraba, más las retenciones que le sirven como un crédito, y los nuevos ingresos que tiene. Él tendrá que ver también si después de todo el año era objeto realmente del tipo de retenciones que le hicieron. Recordemos que estuvo, por el ejemplo que puse, unos 2 meses sin trabajo. Entonces tienen que verse todos esos componentes, porque el impuesto sobre la renta grava los ingresos que obtuvimos en un año. Más adelante vamos a ver la tabla donde nos va a definir cuánto, a partir de cuándo es que alguien tiene que pagar. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Habla aquí también del adicional de 30 días por concepto de vacaciones. Por ejemplo, hay empresas que a sus empleados obtienen las vacaciones, ¿verdad? Y hay empresas que le dan el 120% de su salario, es decir, yo gano 20.000 lempiras. Y por concepto de vacaciones me dan a mí 25.000. Entonces, según este artículo y lo que estamos viendo ahí, solamente no van a estar grabados 20.000 lempiras. Lo que exceda de ese vez de salario lo voy a llevar al artículo 22, es decir, los 5.000, en el ejemplo que puse, que sobrepasan los 20.000 de mi sueldo de salario, son los que los voy a agregar al ingreso bruto anual para poderle aplicar el artículo 22. Jubilaciones, pensiones y Montepíos. Montepíos, pues, es un fondo de pensión que crean los empleados, entre ellos, para proteger a las viudas y a los huérfanos. Muy bien. Las aportaciones hechas correspondientes a instituciones, estas últimas que mencionamos, la jubilación, pensión y Montepíos, serán deducibles del impuesto sobre la renta. Es decir, que toda la aportación o las cuotas que yo esté dando para el sistema de pensión, un sistema de jubilación o este que les acabo de mencionar de Montepíos, todas esas cuotas van a ser deducibles del impuesto sobre la renta. Ojo ahí, siempre y cuando cumplan la condición para la cual fue creada. Las AFP, no sé si las conocen, y si las conocen, me gustaría que escriban. Son 4 AFP las que tenemos en Honduras, pero me gustaría ver, para hacer un poco esto un poco más interactivo y poder ver que participen, que no nos quedemos solamente escuchando, me gustaría que escriban cuáles son los fondos de pensiones que conocen. Hay 4 en Honduras. Y luego los voy a mencionar, por si queda alguno pendiente ahí o les interesa saber. Entonces estamos hablando de este fondo de pensiones que son, ya lo dice la ley, deducibles del impuesto sobre la renta. Pero yo les digo, siempre y cuando cumplan la condición para la cual fueron creados. Este fondo de pensión, según el marco de la ley de seguridad social, este fondo de pensión es constituido para la invalidez, vejez y muerte. ¿Cuándo tenemos invalidez? Bueno, cuando no podamos por sí mismos valernos para hacer una actividad laboral, una actividad económica. La jubilación tiene que cumplirse en la mujer a los 60 años y en el hombre a los 65, ¿verdad? Y el sistema de pensiones es cuando ya nos retiremos nosotros de trabajar. Sin embargo, hay algunos fondos de pensiones que en sus cláusulas les permiten a sus aportantes poder retirar el dinero a los 5 años sin ser penalizados. Entonces deja de cumplir
la función para la cual fue creado, que es la vejez, invalidez y muerte. Con esos tres criterios, que la ley es el espíritu de la ley, que se cumplan estos criterios para que estos sean deducibles del impuesto sobre la renta, es que es el espíritu de la ley. No es un fondo de ahorros que yo tengo ahorita, que lo meto deducible del impuesto sobre la renta y lo puedo sacar perfectamente 5 años sin ser penalizado. No ese es el fin de este artículo, de que usted lo pueda retirar dentro de 5 años y tenga el beneficio fiscal de ser deducible de impuestos. Lo que pretende es que usted lo utilice para cuando se cumplan estas tres condiciones: vejez, que ya dijimos, 60 en las mujeres, 65 en los hombres, invalidez y muerte. Muy bien. El 13º mes de aguinaldo, así como el 14º mes de salario, hasta el monto de 10 salarios mínimos promedio en cada caso. A partir de eso, entonces va a ser gravado, más o menos para que alguien pueda pagar ese impuesto. Estamos hablando que el salario mínimo para el 2019, lo vamos a ver más adelante, fue como de 9.423.40.20. Entonces, una persona tendría que ganar de 13º mes o de 14º arriba de 94.420 y pico para poderle aplicar al excedente de esos 10 salarios mínimos el impuesto sobre la renta. Es decir, que si alguien gana 100.000 empiras, por poner un ejemplo, ese dinero se lo van a dar al momento de que le también acrediten su 14º o 13º mes de mes. Al excedente de esos 10 salarios mínimos, yo le voy a aplicar ese valor al artículo 22. ¿Bien? Me informan cuáles son los gastos. Hay una pregunta que me dice cuáles son los gastos que se deducen del impuesto sobre la renta. Pues el artículo 11 de la ley de impuestos sobre la renta es la que nos va a dar esa respuesta. Muy bien, y estos son, como pueden ver, son gastos, esto es muy importante, gastos ordinarios y necesarios en la generación de la renta gravable del periodo contributivo, debidamente comprobados y pagados o incurridos. Entonces, al momento de que un auditor llegue a la empresa, a una empresa, lo que va a ver es esto, que son gastos ordinarios y necesarios para la generación de renta del periodo contributivo que él va a ir a ver, y que estén debidamente comprobados y pagados o incurridos. Entonces, los documentos fiscales, que es otra capacitación que nosotros brindamos y que si les gustaría recibirla, pues estamos a su disposición, es la finalidad de los documentos fiscales. Comprobar debidamente que realmente surgió el gasto, que realmente hubo una compra, hubo una venta. Entonces, hablamos, esto es muy importante, sueldos razonables. Con esta parte del literal A, le da la potestad a la administración tributaria de poder determinar sueldos razonables. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a determinar, me imagino, empresas del mismo giro que tengan ingresos similares para realmente determinar que son ingresos razonables a la actividad económica que se está dando. Jornales, gastos de propaganda comercial, esto es lo que conocemos generalmente como publicidad, uso de materiales que son los suministros que la empresa necesita para poder operar. Aquí pues van a ver si me ayudan, ustedes son contadores, lo que utilizamos para detergente, asistín, tinta, papel, todos estos materiales que la empresa necesita para su funcionamiento, reparación y mantenimiento de maquinaria o equipo,
cualquier otro gasto normal, propio del negocio o industria. Muy importante que sea fuente de renta. Entonces, con estos criterios generales, después vamos a ver un poco más específicos, que sean fuente de renta y que sean gastos ordinarios y necesarios para la generación de renta. Esto es como el espíritu de este artículo, y así va a ir enumerando cada uno de los gastos deducibles. También tenemos las primas de seguro sobre bienes fuente de renta, pagados en compañías aseguradoras nacionales, ¿sí? Y las extranjeras, cuando estén debidamente incorporadas en el país y mantengan por lo menos el 75% de sus reservas matemáticas en sus contratos invertidos en el país. También tenemos los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas por el contribuyente, siempre que las deudas sobre las cuales se pagan los intereses hubieran sido contraídas para obtener la renta. Muy bien. Las depreciaciones de los bienes fuente de renta, de acuerdo con el método o el sistema aprobado por la Administración Tributaria, y será determinada tomando en cuenta pues la naturaleza, el uso y el desgaste normal de los bienes. Aquí pues siempre que nos reunimos con contadores, pues la pregunta, la que siempre surge es, pero las normas internacionales de contabilidad nos permiten depreciar los bienes dependiendo de la vida útil, y nunca, o no lo es, en realidad no lo es, se compara con la vida útil que le da el reglamento o método que nosotros tenemos de depreciación, que está desde 1979. Pero lo dice la misma normas internacionales de contabilidad, que en un desacuerdo entre las normas de contabilidad y la norma tributaria prevalece la norma tributaria. Y es por eso pues que mientras no exista un cambio o una reforma a este artículo 11 de la ley y el reglamento que tenemos para depreciación, vamos a tener que seguir depreciando de acuerdo a este sistema, a este reglamento que la Administración Tributaria tiene disponible para poder depreciar los activos. También tenemos la suma de impuestos y contribuciones fiscales, distritales o municipales, con excepción del impuesto sobre la renta. Es decir, que si aquí pago yo bienes inmuebles, la empresa pone o paga bienes inmuebles, perfectamente los puede colocar como deducibles de impuestos sobre la renta, y dice ahí, con excepción del impuesto sobre la renta. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Los daños de los bienes fuente de renta debidamente comprobados, ¿no? Seguimos, no sé si voy muy rápido, si van bien. Como les digo, yo necesito retroalimentación de ustedes. Necesito ahí que me estén diciendo, va muy rápido, no, vamos bien, me parece interesante, pero necesito esa retroalimentación. Si pueden escribir, pues bien, si no, pues continuaré pensando que lo voy haciendo bien. Licenciado Harold. Dígame. Sí, a todos los participantes se les solicita, ¿verdad?, que si tienen alguna consulta que deseen hacer, hemos estado abiertos, están dando respuesta y motivarlos, ¿verdad?, que las preguntas las sean orientadas al impuesto sobre la renta. En alguna oportunidad necesitamos ampliar otro tema, estamos abiertos a que podamos brindar otra capacitación en el tema de su necesidad. En este momento estamos revisando el blog de preguntas. Todavía no hay una consulta, ¿verdad?,
de lo que se está comentando, solamente la de cuáles son lo exento con respecto a lo deducible, los gastos deducibles del impuesto sobre la renta, al cual usted ya dio lectura, el licenciado Jaro. Entonces, invitamos a todos los participantes que sigan enviando sus consultas para hacérselas saber al moderador. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Entonces continuamos con lo que es el 1% del valor de las ventas de bienes o servicios al crédito, efectuadas durante el periodo fiscal con el cual el contribuyente constituya una provisión, ¿verdad?, para cuentas incobrables. La amortización para cuentas incobrables o dudosas, que le llamamos, nunca puede superar al 10% del importe de las cuentas por cobrar del cierre del año del ejercicio. Se excluyen las ventas al crédito o cuentas por cobrar de transacciones con empresas relacionadas o vinculadas económicamente. ¿Cuáles son ese tipo de empresas relacionadas? Bueno, pues yo puedo compartir con una empresa capital, y si el capital que la empresa a la que yo le estoy dando servicio es mayor de 50%, entonces va a haber una vinculación. Y si yo tengo ventas al crédito con esta empresa, no las voy a poder tomar para crear esta cuenta de amortización de cuentas incobrables. Se va a presumir incobrabilidad de la cuenta, ¿verdad?, cuando hayan transcurrido 24 meses de la fecha de vencimiento o 2 años. También tengo que demostrar a la administración tributaria que realmente utilice todos los medios para poder cobrar esta cuenta. Es decir, que si yo voy a crear esta amortización de cuentas incobrables, tengo que sustentarla muy bien. Y demostrarle a la administración tributaria que yo utilicé los medios, ya sea persuasivos, de llamar por teléfono, contratar un abogado, para poder cobrar esta obligación. Si se recupera, digamos que viene una persona y se fue, no me pagó, vine yo, intenté localizarlo, no me evadía, cambio de dirección, cambio de teléfono, etc. Y pasaron 2 años, amorticé la cuenta, la llevé y la metí como deducible. Y de repente a esta persona le fue bien, o sea, se empezó a recuperar y dijo, bueno, yo tengo una deuda con esta empresa y la quiero honrar. Y regresa y me dice, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué pena con usted, pero mire, aquí vengo yo a cancelarle la obligación que tengo con usted. Pucha, y digo, yo ya metí ese dinero. Bueno, sin embargo, si se recupera, en el ejercicio que se recupera, voy a ingresar el valor que me acaba de dar. Voy a meterlo como ingresos en el año en que se recupera. Y no son deducibles, también ya habíamos hablado de lo de las empresas relacionadas, esas, excluyendo esas que yo tenga con empresas relacionadas, ¿verdad? Lo voy a excluir también aquellas que son contraídas entre los cónyuges o parientes, hasta el 4º grado de consanguinidad. Esto incluye, si nos vamos al Código de la Familia, creo que habla lo del 4º grado de consanguinidad, estamos hablando de primos y tíos, ¿no? Entonces, no lo voy a ingresar si tengo un pariente ahí, no lo voy a ingresar. Entonces, como les explicaba, si tengo esta cuenta, obviamente un auditor pues va a poner mucho ojo ahí y va a tratar de que se cumpla lo que dice la norma. Y ustedes pues ya lo saben. Sin embargo, como les digo, esto solo es un pequeño resumen, solo son piececitas que yo tomé para que no se me olviden. Pero yo los invito a que puedan descargar la ley, que le den una lectura, o ahora que están llevando el curso virtual de impuestos sobre la renta, pues descarguen los PDF que se han puesto a su disposición y le den una buena lectura. Muy bien, tenemos ahí, dígame. Sí. Hay unas consultas de los participantes, quiero dar lectura a ello. La primera es,
Si una persona, después de laborar 4 años consecutivos, recibe un bono de 30 días de sueldo por vacaciones, ¿puede gravar ese ingreso como impuesto sobre la renta en retención en la fuente? Muy bien. Ya lo dice el artículo 10. Si son 30 días de salario, es decir, él gana, en enero le pagan 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, y llega el día que le toca pagarle las vacaciones, generalmente es el mes en que él entró, y toca pagarle vacaciones, y a él le pagan 20.000 empiras de vacaciones, es decir, que él va a tener ingresos de 40 ese mes. Bueno, no, porque le sacan deducciones de su mensualidad. Pero si él recibe lo mismo que tiene en su acuerdo o su contrato, que va a ganar 20.000 empiras, y los mismos 20.000 se los pagan por concepto de vacaciones, no hay nada que tenga que mandar al artículo 22, no hay nada grabado. Si excede de esos 30 días de salario por vacaciones, si llega a exceder, si le pagaran 21.000, 1.000 empiras son los que van a ir al artículo 22. A eso sí lo voy a grabar, a los 1.000 empiras. Al exceso de lo que gana mensualmente y le pagan vacaciones, al exceso de eso, es que va a ir grabado con el artículo 22. Excelente, licenciado Harold. Ahora tenemos otra consulta. Dice, un préstamo por un vehículo que uso para repartir mercadería y para uso personal con mi familia, ¿esos intereses son deducibles? Me imagino que es una persona natural. Sí, seguramente. Muy bien, aquí hay un problema, porque lo que habla bueno, habla solamente, incluso si lo vimos, en un préstamo hay dos valores, en el valor de la cuota hay dos, hay tanto abono a capital como intereses. Solamente, aquí dice la ley de impuestos, son deducibles los intereses. Sin embargo, eso solamente se menciona para persona jurídica, que es el artículo que estamos leyendo, el artículo 11. Ya el artículo 13 es el que habla de deducibles para personas naturales, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, como él mismo menciona, es muy difícil cargar ese valor porque lo está utilizando también con fines personales. No es solamente utilizado para lo que le genera renta, sino también es utilizado para fines personales. Entonces no es completamente para la producción de renta, sino que él obviamente necesita también trasladarse, llevar a su familia al cine, como él mismo lo manifiesta. Entonces más adelante vamos a tocar ese punto donde, pues como le digo, es bien complicado poder determinar cuánto es usado para producir la renta y cuánto es utilizado para fines personales. Excelente. Y como última pregunta de este bloque, dice, si una persona natural puede declarar 2 veces, una por ingresos de su trabajo y otra por honorarios. Repito, una persona natural puede declarar 2 veces, una por ingresos de su trabajo y otra por honorarios. Muy bien, hablamos que el principio de la renta es indivisible, fue uno de los, comenzando la capacitación, tocamos ese punto. Partiendo de ahí, partiendo de que la renta es indivisible, en una sola declaración jurada, yo tengo que presentar todos los ingresos que obtuve, ya sean grabados y no grabados. Esta persona recibe sueldos y salarios, ¿verdad? Y si solamente tuviera ese ingreso, no tuviera que presentar la declaración jurada, porque al momento de que su patrono presente la retención de la fuente, se da por cumplida la obligación. Sin embargo, porque me imagino que solicitó recibos por honorarios, entonces le tiene que declarar para que no le bloqueen su RTN. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Al presentar la declaración tiene que incluir también los ingresos que tuvo por sueldos y salarios. Tiene que solicitarle a su patrono que le emita una constancia de retenciones, porque esos son créditos que usted tiene. Es decir, es impuesto puro, que usted ya pagó anticipadamente. Entonces,
tiene que poner los ingresos que obtuvo de sueldos y salarios, poner los ingresos, deducciones pues solamente ya las vamos a ver más adelante, que aplican si está colegiado, 40.000 de gastos médicos, que vamos a ver un poquito más adelante, y esas son sus deducciones. Pero al momento de reportar los créditos, ahí donde va a poner esa retención de la fuente que le hizo su patrón. También tiene que ingresar los ingresos que tuvo por honorarios profesionales. Si tuvo usted algún deducible, algún gasto deducible para poder obtener el ingreso de esos honorarios profesionales, también lo coloca ahí al lado. Eso nos va a dar a nosotros los ingresos brutos, y también le vamos a sacar las deducciones y al final nos va a dar la renta neta gravable. Si tuvo alguna retención del 12.5, también eso es crédito puro. Eso no lo va a poner en deducciones porque se haría daño a usted mismo. Lo va a poner en crédito, en la parte de crédito, porque usted ya pagó anticipadamente el impuesto o le fue retenido anticipadamente parte del impuesto que usted tenía que pagar. Pero la respuesta es no. Cuando yo tengo dos ingresos, a esto le vamos a llamar ingresos mixtos, en una sola declaración, incluso puse el ejemplo que si me gané la lotería, lo voy a ingresar dentro de la declaración jurada, pero como ingresos no grabados. El fin de una declaración es poder declarar ante el fisco todos los ingresos que obtuve en el periodo fiscal al cual estoy reportando dentro de la declaración. Entonces, como les digo, tiene que colocar ambos ingresos, sueldos y salarios, y honorarios profesionales. Aunque ya me han hecho las retenciones, como le digo, tiene que pedir una constancia de retenciones a su patrono, porque ese es el impuesto anticipado que usted ya pagó. Excelente, licenciado Harold. Por este bloque hemos finalizado, ¿verdad?, las preguntas. Posterior vamos a seguir dando lectura a las que siguen de los participantes. Muy bien, entonces continuamos con el inciso H y vamos a tener deducible una amortización de 10% consecutivos en las construcciones nuevas para habitaciones de los trabajadores, ¿verdad? Siempre y cuando cumplan con condiciones de higiene, salubridad y un ambiente social. O sea, las normas de higiene mínimas tienen que tener esta construcción para poder amortizarla durante 10 años, siempre y cuando sean para habitaciones de los trabajadores y sean de forma gratuita. Eso es muy importante. O sea, los ingenios de café generalmente hacen esto, las bananeras o las minas que están explotando suelos, deciden trasladarse de una zona a otra y construyen para sus empleados habitaciones. Para que pueda tener el beneficio fiscal de ser deducible esta inversión a 10 años, un 10% que va a ir amortizando, tiene que cumplir la condición de que sean higiénicas y que sean gratis para los empleados. También tenemos una amortización del 20%, esto se va a llevar a 5 años consecutivos, por cuando se construye el patrono con el objeto de dar condiciones sociales, higiénicas y culturales a los trabajadores. Entonces, hay empresas que deciden construir una biblioteca, un teatro para sus comunidades. Las empresas de minas hacen mucho esto. Entonces, el Estado les permite poder amortizar ese gasto en 20%, poderlo dejar en cero en 5 años, siempre y cuando, como les digo, sea también esta de forma gratuita. Muy bien, la suma por el concepto de gratificaciones que otorgue el contribuyente a un empleado, siempre y cuando que no exceda el total del sueldo devengado durante 6 meses. Perfectamente, una empresa puede otorgarle una bonificación a un empleado, ¿verdad? Digamos que tengan ahí un premio al empleado del mes, al empleado que genere más ventas, etcétera, etcétera. Entonces, perfectamente la empresa le puede dar
una bonificación y esta ser deducible del impuesto sobre la renta, siempre y cuando no exceda el salario de este empleado en 6 meses. Por ejemplo, un empleado gana 20.000 y yo le doy un bono de 100.000 empiras, pues perfectamente este es deducible del impuesto sobre la renta, pero aquí, ojo, estoy hablando para la empresa, aquí estoy hablando de la empresa, de los gastos deducibles de la empresa. Al empleado, obviamente, como tuvo esta bonificación, esta gratificación, a él sí va a ser gravado con el artículo 22, inciso B, pero a la empresa va a ser deducible. Para el empleado esta gratificación va a ser gravada. Muy bien, vamos a ver, continuamos. También hablamos... ¿Hay preguntas? Dicen no. Sí, vamos a hacerle una. Dice, cuando hay una fusión de empresas y una empresa es extranjera, ¿se puede presentar las cuentas incobrables? Esto en relación a la fusión de empresas. Sí, entiendo. Ajá, si es una empresa extranjera, ¿se puede presentar las cuentas incobrables? Pero, bueno, ahí no entiendo si es la empresa extranjera que va a traer las cuentas incobrables o la que está aquí. Suponiendo que está aquí, por favor, Iris Ramos, si nos puede ampliar, por favor, su pregunta en el chat y después le damos lectura, licenciado Jaro. Que la haga un poco más... Que la especifique más. Sí, que especifique un poco más para poder orientarme muy bien. Sí, y solamente una ampliación, licenciado Harold. Menciona aquí, Melanie, ¿por qué la amortización de cuentas incobrables no puede pasar del 10%? Ok. Bueno, así lo establece la ley. La ley lo dice claro. No puede pasar del 10% de mis ventas al crédito al finalizar el periodo. Así lo establece la ley. Es el 1%, ¿verdad? Pero que ese 1% jamás va a poder, o no puede, la ley lo especifica así, que la ley no le permite, y está ahí en ley, nosotros no lo establecimos, solamente damos cumplimiento a lo que dice la ley, que no puede exceder el 10% de las ventas al crédito. Así lo establece, así está en la ley, no es así un capricho, es en cumplimiento a la norma. Excelente, gracias, licenciado Harold. Puede continuar. Ok, muy bien. Seguimos entonces con una amortización razonable para compensar el agotamiento del gasto o destrucción de las propiedades y demás bienes usados. Vamos a ver. Hay propiedades que son usadas que se desgastan, y la administración tributaria determinará las deducciones considerables dependiendo de la naturaleza o uso o desgaste normal de estos bienes. Aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de una mina de cal, por ejemplo, o un recurso que se va a agotar, que nosotros sabemos que un recurso lo vamos a agotar. Por ejemplo, una mina de cal, sabemos que se va con el tiempo, con lo que yo le vaya sustrayendo, va a quedar en cero. Entonces la administración tributaria va a determinar cómo voy a amortizar ese valor y lo voy a llevar al gasto deducible. Es decirle que sería alguien de la administración tributaria que le dice, bueno, esto lo va a amortizar en 10 años. Creemos que en 10 años usted se va a quedar sin recursos para poder explotar. Entonces la administración tributaria es la que autoriza, ¿verdad?, esta amortización, y va a depender de la naturaleza del uso o desgaste de este bien. Las donaciones y legados a el Estado, municipalidades, instituciones educativas, fomento deportivo, la otra, y organizaciones no lucrativas
legalmente reconocidas. ¿Va? Esto es muy importante. Aquí se le va a reconocer el 100% de la deducción, siempre y cuando sean a estas que les acabo de mencionar. Las voy a repetir, porque no están aquí. El Estado, me gustaría que lo anoten ahí para que no tengan. O se van a la ley. Las municipalidades, las donaciones que damos al Estado, las municipalidades, instituciones educativas, fomento deportivo y organizaciones no lucrativas legalmente reconocidas. Entonces ahorita vamos a poner un ejemplo y quiero que participen. Vienen y deciden los empleados de la empresa crear se meten a un campeonato de fútbol y deciden participar. Se ponen un nombre y hay otras empresas que van a participar. Y le solicitan a la empresa que les done un uniforme para poder competir y que lleve el logo de la empresa y que lo represente. Ahora la pregunta es, y quiero que respondan, lo que puedan ahí, que respondan, si este costo que tuvo la empresa para poder hacerles el uniforme es donación, entra como gasto de donación, ¿sí o no? A ver, comiencen a responder. Bueno, la respuesta es, algunos que ya he visto que participaron, la respuesta es no, porque no es una empresa, no es una institución legalmente reconocida, ¿sí? Es cierto, no buscan el lucro ni nada, pero no están legalmente reconocidas. Entonces, sí es un gasto para la empresa, pero no es deducible de impuestos sobre la renta. Muy bien. Las cuotas de seguro social aportadas a la formación de un fondo autónomo, siempre y cuando no beneficien financieramente a la empresa, y tiene que estar constituido en instituciones nacionales. ¿Qué significa esto? Hay empresas que deciden ayudar a su empleado, crear un fondo para cuando el empleado se vaya, pues, reconocerle los años de servicio, y si son aceptados como deducibles de impuestos sobre la renta. Pero, ojo ahí, que no tienen que representar un beneficio financiero para la empresa. Es decir, que si el empleado se va y se va en malos términos y decide la empresa, pues no, y incluso el empleado lo demanda, él no puede hacer que ese beneficio regrese a él. A esto se refiere. Él puede perfectamente crear una cuota y empezar a dar un porcentaje del 1.5 a cada empleado que tiene para crear este fondo. Sin embargo, no puede tener beneficios fiscales a la empresa. No puede regresar a él esa cuota que está aportando. Nunca. Entonces, tiene que tener mucho cuidado de que ese beneficio es para el empleado, y cuando el empleado se va, se lo lleva. No puede regresar a la empresa. Muy bien. Los gastos de representación. Estos son muy importantes. Hay empresas que deciden pagarle a sus empleados gastos de representación para que cierren un negocio, para que busquen un cliente, almuercen y todo. Entonces, los gastos de representación son deducibles cuando estén debidamente comprobados. Se puede dar bonificaciones, gratificaciones
aquí entran todos, aquí entran los directores, entra el gerente, los técnicos, empleados y trabajadores. Pero como les dije anteriormente, se va a reconocer como un gasto deducible siempre que sean comprobados. Es decir, que si hubo un cierre, si él salieron a almorzar, él va a presentar las facturas que fueron a comer a tal restaurante con un cliente, que fueron y pues dependerá, o sea, pero siempre y cuando estén comprobados, debidamente comprobados, estos gastos de representación van a ser deducibles. Si no están comprobados, ojo ahí, si no están comprobados, no van a ser deducibles para la empresa y esos ingresos se le van a gravar con el artículo 22 al empleado. Entonces, ojo ahí, el empleado tiene que tener esos comprobantes de esos gastos de representación, porque si no a él se le van a grabar como ingresos, no van a ser deducibles para la empresa, y el empleado que lo reciba van a ser grabados como ingresos. Es decir, que si un empleado gana 45.000 y recibe 20.000 lempiras mensuales como gastos de representación, él va a tener que estar mes a mes comprobando que efectuó sus gastos, que no se quedó con ese dinero, sino que lo utilizó para este fin, que es representar a la empresa, hacer cierre de negocio, trasladarse para, qué sé yo, un cliente. Y la empresa también tiene que comprobar que realmente hubo un gasto y que se fue como gasto de representación para que este sea deducible. No sé si me di a entender, pero al final tiene que, como les digo, la empresa tiene que tener el sustento de este gasto que fue para gastos de representación, igual que el empleado, si no al empleado se le va a ir como que fue un ingreso. No va a ser deducible para la empresa si no presenta esto y va a ser grabado para el empleado. Bueno, con esto terminamos el bloque de los gastos deducibles. También aquí es donde entra un poco en juego los gastos deducibles que tiene la empresa, por lo que así han establecido sus políticas contables, contra los gastos reconocidos o deducibles por la ley de impuestos sobre la renta. Aquí es donde entra ese estira y encoge. Muy bien, entonces la pregunta, bueno, pero es que nosotros en nuestras políticas contables hemos decidido ingresar estos como gastos, y está bien, la administración tributaria no se mete en la política contable de ninguna empresa. Sin embargo, van a tener que solamente se van a aceptar como deducibles los que establece la ley en el artículo 11. Esos deducibles son los que va a reconocer la administración tributaria. Los demás no. Entonces aquí donde no va a haber una compensación entre el estado financiero de la empresa contra lo que reconoce la administración tributaria amparado en el artículo 11. Aquí es donde no van a cuadrarnos, por poner un ejemplo, las cuentas. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué sucede? Entra en juego lo que es la conciliación tributaria, ¿verdad? Muchas de las declaraciones que se presentan son a través de las de personas jurídicas, son a través de deadline. Este automáticamente genera la conciliación tributaria. Entonces ve los estados que le presenta la empresa, y el sistema está automatizado para reconocer solamente los gastos que dice el impuesto sobre la renta. Ahí como queda ahí un impuesto diferido, ya sea en activo o pasivo, cuando no se reconocen estas cuestiones. Pero aquí ya es un tema de una conciliación tributaria, porque es cómo manejó la empresa los deducibles con sus políticas contables y cómo reconoce la administración tributaria los deducibles
con el artículo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, ¿qué prevalece para la administración tributaria? El artículo 11. ¿Qué va a hacer un auditor cuando llegue a auditar sus estados financieros? Ver que se cumpla el artículo 11 en los estados financieros. Aunque sus políticas lo digan, él le va a decir, pero la ley nos está diciendo que solamente le voy a reconocer esto, que le voy a depreciar a 10 años, aunque usted llevó su computadora, su escritorio a 5 años. Entonces aquí donde tenemos ese tira y encoge. Pero, como lo hablé al principio, la norma tributaria tiene prevalencia ante la norma contable. Tendría que cambiarse la ley de impuestos sobre la renta o adecuarse entre ambas para que pueda haber esta armonización de las normas internacionales con la ley de impuestos sobre la renta, pero así lo establece la ley, así lo pone, y esto es lo que prevalece. El auditor, como le digo yo, va a ir a que se cumpla lo que está en el artículo 11. Muy bien, continuamos, ya creo que nos estamos pasando, sé que tienen un montón ya llevamos 1 hora y esto continúa, vamos a tratar de agilizarnos un poco porque me extiendo. Y Harold, solamente ya Iris ya amplió para no dejar fuera la pregunta, ¿verdad? Que ella nos hizo, ya la amplió, nos dio más detalle. Dice, la empresa extranjera está fusionada con una hondureña. Supongamos que la hondureña es la que realiza la contabilidad de ambas. Las cuentas incobrables de la extranjera se manejan de forma diferente en la presentación o igual que una hondureña. Muy bueno, todavía queda un poco amplia, pero bien, no va a reconocer la administración tributaria cuentas incobrables de personas no domiciliadas en Honduras. ¿Sí me entiende? Podría permitirle las cuentas incobrables que son o que se hicieron aquí en Honduras, de las ventas que se hicieron aquí en Honduras. No sé si le estoy entendiendo bien o no. Si quiere, Iris, bueno, pero voy a tratar de dar respuesta. Entonces, si sigue operando aquí la empresa y mantiene sus cuentas incobrables, ¿verdad? Sigue operando normal. No entiendo ahí que si lo fusionó, no entiendo si sigue con la misma personalidad jurídica, que tiene otro nombre, cómo quedaron esas cuentas. Entonces, sí me gustaría porque no le va a reconocer, lo que le debo decir, no le va a reconocer cuentas incobrables de transacciones o ventas que se hicieron en el extranjero, porque hay una renta territorial que ya lo establece el Código Tributario. Entonces, nos vamos a regir por los actos de comercio que se den aquí en Honduras. Entonces me gustaría, porque sí quedan algunos elementos ahí, y si puede escribir, note ahí a capacitaciones@sar.gov.hn, ahí le doy el correo para que lo amplíe un poco más, para poder determinar ya con la ley qué es lo que corresponde, porque tengo entendido también que en algunas partes de fusión se pierden algunos beneficios que tiene la empresa. Entonces hay que ver quién fusiona, quién está en qué queda. No sé, queda un poco ambiguo, pero necesito más información y entonces me gustaría que lo envíes al correo para que nos comuniquemos. Muy bien. No sé si hay más preguntas o continuamos, Disa. Fíjense que sí, licenciado, una más. ¿Es deducible del impuesto sobre la renta las donaciones que realizamos a instituciones por medio de las empresas? Por ejemplo, los centavos sobrantes que se dan en supermercados. Bueno, me imagino que aquí está hablando de una persona natural que fuera de cuando está pagando en caja,
y le piden su moneda o le dicen, va a donar algo para tal fundación. Me imagino que por ahí va la pregunta. Que sí son deducibles. Estoy parafraseando, no sé si es así, pero bien. Aquí no entraría como donativo de la empresa, porque no es la empresa que lo está donando. Aquí es cada una de las personas, de los clientes, que son ellos los que están aportando sus monedas, un empira, lo que ellos decidan. Pero no es la empresa, no puede la empresa saludar o meter como deducible esta donación, porque no es ella la que lo está haciendo, es cada una de las personas que decide dar una empira, dar las monedas, lo que le resta para redondearle. Entonces no es la empresa la que puede. Lo que puede hacer la persona que hace el donativo es solicitar que le entregue un informe de qué están haciendo con esos fondos, porque la ley de acceso a la información pública dice que toda persona que recibe fondos públicos está obligada por ley a ser transparente, a tener portales de transparencia y demostrarle a las personas, al público en general, qué sucede con esos fondos. O sea, aquí, si yo decido hacer una donación, también puedo exigirle que me den el portal de transparencia qué se están haciendo con estos fondos. Pero de ninguna manera puede la empresa apropiarse de esas donaciones y presentarlas como deducible de ellos, porque no es así. Las personas, son los clientes los que están haciendo. No puede la empresa atribuirse esos fondos y quererlo meter como deducible. Aquí lo que le recomiendo yo a esta persona, no sé el nombre, pero que si él decide hacer esta donación, también puede exigir a la empresa que hace la donación que le dé un informe de qué está haciendo con estos fondos, porque son fondos públicos. Solamente se trata pues de canalizarlos y llevarlo a lo que ellos exponen. Entonces también él puede solicitar a la institución. Si esta no le da respuesta, pues creo yo que así se llama el Instituto de Acceso a la Información Pública, que puede ir y decirle, bueno, usted está recibiendo fondos públicos, tiene que crear un portal. Pero eso ya es aparte, pero no sé si contesté bien a la pregunta de, bueno, avanzando un poco con esto, pues no se consideran gastos deducibles los gastos en reparación de daños sufridos por el desgaste natural de bienes para lo cual ya se hayan hecho la deducción en concepto de depreciación. Por ejemplo, tengo un vehículo y la ley, el reglamento dice que lo voy a depreciar en 5 años. En el año 6 viene y tú tienes un desperfecto. Se dañó una pieza del motor, etcétera, etcétera. Y se va a reparar porque el carro funcional solamente necesita este cambio. Sin embargo, no puedo meter este ingreso como deducible porque ya agoté el beneficio fiscal de depreciar este vehículo en los 5 años. Entonces, ahí no se va a aceptar como deducible. Las inversiones tampoco se van a aceptar como deducibles. ¿Qué son las inversiones? Pues las inversiones no es como una reparación. Vamos a ver si me doy a entender. Siempre y cuando se aumente el valor del bien, esto se va a anotar como una inversión. Entonces las inversiones no son deducibles del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, tengo un edificio y necesito ponerle escaleras. Ascensor, porque no quiero ya utilizar las escaleras. Entonces decido colocarle un ascensor. Esto no es deducible porque se nota que es una inversión. Los gastos personales del contribuyente o su familia, con excepción de los indicados en el siguiente artículo. Y lo que son los obsequios, gratificaciones y participaciones en las utilidades de los socios, de las distintas sociedades que conocemos, ¿verdad? La colectiva, responsabilidad limitada, comandita simple, y todo. Lo único que se va a reconocer como gratificaciones son aquellos que sean como deducibles,
son aquellos que se han enterado al socio que forme parte como sueldo y salarios. Ese sí se le va a permitir, pero esto es lo que son obsequios, no son deducibles del impuesto sobre la renta, ni obsequios para ellos, ni para sus familias. Y aquí volvemos a tocar lo de que es el segundo grado de afinidad y luego hasta el cuarto grado de consanguinidad. Bueno, avanzamos un poco más rápido. No van a ser deducibles tampoco los intereses de capital invertido y prestados en las empresas mercantiles por los dueños, parientes, socios o accionistas. Muy bien, entonces solamente habíamos hablado anteriormente como gasto deducible cuando se haga un préstamo, que los intereses van a ser deducibles cuando son de empresa financiera. Pero ahorita aquí estamos hablando de un socio decide prestarle a la empresa, ¿verdad? Decide prestarle a la empresa, póngale 10 millones. Y él dice, voy a cobrar un impuesto, un interés del 5%. La banca lo tiene al 14% y él lo presta al 5%. Bueno, el contador o los socios tienen que saber que estos intereses no van a ser deducibles del impuesto sobre la renta. Tendría que ver entonces que le beneficia más. Poder sacar un préstamo con las empresas financieras y llevar el interés como deducible, o aceptar el préstamo del socio, pagarle los intereses que hayan convenido, pero estos no van a ser deducibles. También las pérdidas de capital de los tributarios, las inversiones de lujo, recreo personal y similares. La gente siempre pregunta cuando viene aquí, bueno, la empresa tiene la costumbre a fin de mes celebrarle el cumpleaños a los empleados que cumplieron en mayo. Ok, está bien, puede hacerlo, pero no es un gasto deducible. La pérdida de capital, la empresa viene y va a depositar 3 millones a una institución financiera, en el camino vienen y los asaltan, pero el dinero. Tampoco estos son deducibles, ya lo establece aquí la ley. Muy bien, aquí pues aquí hablamos de la empresa jurídica, de la persona jurídica, cuáles son sus deducibles, cuáles son sus no deducibles. Ahora nos vamos con la persona natural, contribuyente. Ya dejamos la empresa y ahora nos vamos con el contribuyente, que ya habían tocado en algunos casos. Pero tenemos 40.000 de gastos educativos. Y para eso no hay que presentar ningún comprobante, simplemente la persona que es persona natural por bajo impuesto, automáticamente se le restan esos 40.000 sin presentar ningún soporte. Los gastos del ejercicio en una profesión, arte, oficio o explotación de un taller debidamente comprobado. Aquí entran lo que son los honorarios profesionales, las personas con honorarios profesionales que tengan aquí una profesión, arte o oficio. Muy importante, y así lo establece la ley, a la persona natural no se le obliga a llevar registros contables, o sea, no tiene que ir firmado con un contador, pero sí tiene que llevar por lo menos su libro de entradas y salidas. Eso sí, tiene que llevar todo bien detalladito. También aquí está lo del ejemplo que ponía, que se leía, de que el vehículo que lo utilizo tanto para mi profesión como para mi vida personal. Entonces, ¿qué le voy a reconocer? ¿Qué va a reconocer la administración tributaria? En algunos casos, la administración tributaria reconoce el combustible hasta un 50%, porque les digo yo, es hasta uno, no es que es así. Pero es muy difícil, en este caso que está utilizando el vehículo, tanto para generar renta como para beneficio personal, poder determinar qué parte va para la renta y qué parte va para la parte personal. Entonces, pero la recomendación es siempre que lleve todo bien anotado, que se respalde con facturas o con documentos fiscales autorizados para poder respaldar toda su actividad. El reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 72, habla de estos libros que tiene que llevar para poder respaldar estos gastos
en el ejercicio de su profesión. Yo les recomiendo que busquen el reglamento, en el artículo 72, si mal no recuerdo, y se especifique bien esta persona que está aquí con nosotros, que es comerciante individual, me imagino yo que tiene recibos por honorarios profesionales, y que sustente muy bien cada una de sus actividades, porque si llega a ser auditado, pues él tiene su respaldo, tiene ahí todos sus comprobantes. En la agricultura, pues los ganaderos, se les va a reconocer los gastos de producción, mantenimiento de su finca, los intereses sobre el crédito de la producción, la depreciación de sus equipos y maquinaria y los edificios. Se les va a reconocer a ellos, todos ellos tienen este beneficio. Y aquí también que tocábamos el tema de las donaciones, y aquí ya con la persona natural, ¿cuánto se me va a reconocer a mí como persona natural una donación que hago? Pues aquí lo dice la ley, dice que hasta el 10% de mi renta neta gravable. Muy bien, vamos a ver si estamos entonces en sintonía. Viene una persona natural y tiene de renta neta gravable 100.000 empiras. Y tiene una donación que hizo a los niños con cáncer de 20.000 empiras. ¿Cuánto se le va a reconocer a él como deducible de esta donación para el impuesto sobre la renta? Pues dice la ley, el 10% de su renta neta gravable. Entonces, de estos 20.000 que él aportó, solamente se le va a reconocer 10.000 empiras, el 50%, ¿verdad?, de la donación que él hizo, porque aquí lo dice la ley. Entonces, personas naturales tienen que, se les va a reconocer, solamente el 10% de su renta neta gravable. Obviamente tiene que tener un documento fiscal autorizado, en este caso es la constancia de donación, para que al momento cuando meta ese deducible, tenga él el sustento de este documento autorizado por la Administración Tributaria de que realmente hizo esta donación. Bueno, tenemos aquí también otras deducciones o incentivos fiscales que son para el adulto mayor, y son la persona que cumpla 60 años. Tiene derecho a adicionales a los 40.000 que ya tiene de gastos médicos, 30.000 más. ¿Qué necesita solamente? Pues su identidad, que aparezca que tiene 60 años. Es también muy importante aquellas personas que hacen sus declaraciones en línea, que tengan, por el sistema Deadline, que tengan actualizados sus datos y que tengan ahí establecido que tienen 60 años, porque de manera automática el Deadline, si ya tiene los 60 años, automáticamente le ingresa los 30.000 de gastos médicos. Si es una persona asalariada, es decir, que le hacen retención de la fuente, tiene que ir donde el personal que hace la planilla y presentarle la identidad de que tiene él ya 60 años y tiene adicional a los 40.000, 30.000 empiras más para poder gozar de este beneficio. Muy bien, también tenemos, la ley otorga un techo exento de 350.000 empiras a las personas mayores de 65 años que hayan declarado y pagado durante 5 años consecutivos. Estos son los requisitos: tener 65 años y haber declarado y pagado impuestos sobre la renta durante 5 años consecutivos. Esto puede ser por el sistema de retención de la fuente o también que presente sus declaraciones ante la Administración Tributaria. Puede tener este beneficio. Para obtener este beneficio, tiene que solicitar en la Secretaría de Finanzas esta exoneración de estos 350.000 empiras. Tienen que pagar un abogado, tiene que venir aquí a la Administración Tributaria a solicitar una constancia de que ha pagado y presentado su declaración de renta en 5 años consecutivos. Paga un abogado y solicita la exoneración en finanzas por una vez, solo una vez. Las exoneraciones vencen anualmente, excepto esta, que solamente la saca una vez, y tiene derecho a este techo exento. Lo que está exento es el valor, 350.000. Entonces tendría una persona con 65 años que
que ha solicitado la exoneración y que esta haya salido favorable por parte de Finanzas, tendría derecho a los 40.000 de gastos médicos, a los 30.000 de las personas mayores de 60 años y a 350.000 de esta ley de equilibrio financiero. Entonces al final él tendría un valor exento de 420.000 empiras, más el valor que le va a dar la tabla progresiva. Entonces sí es un buen beneficio, pero para poder obtener este último que les mencioné, son esos los requisitos: 65 años y haber declarado y pagado el impuesto sobre la renta durante 5 años consecutivos. Bien, aquí está un poco lo de los promedios de los salarios mínimos en los últimos, 9 años. Entonces lo ponemos ahí todo porque hay gente que tiene que aplicar rectificativas o le pidieron algo, pues ahí está. La del año 2019 es de 9.443.24. Aquí es donde el ejemplo que les ponía, de que una persona que gane 94.432.40, el exceso de eso sí va a tener que pagar lo que es por 13º y 14º mes. Muy bien, ya vamos por terminar. Ok, las cantidades a pagar. El artículo 22. El artículo 22 pues habla de lo que es persona natural y persona jurídica. La persona jurídica pues se va a gravar el 25% la renta neta gravable. ¿Qué es la renta neta gravable? Pues ya lo vimos en la primera. Ingresos totales menos gastos deducibles, los permitidos. Eso me va a dar mi renta neta gravable y a ese le aplico el 25%. Para la persona natural pues tenemos el inciso B, que es una tabla progresiva. Esta tabla progresiva pues es una escala que será ajustada automáticamente, ¿verdad?, a partir del 2017, aplicando el índice de precios del consumidor que publica el Banco Central. Entonces todos los años esta va a ir cambiando. Para el año 2019 pues tenemos que de un centavito a 158.995.06 está exento. Luego tenemos estos rangos. Y ustedes, como están estudiando esta carrera, pues me imagino que la manejan muy bien, que se aplica progresivamente, gradualmente. Si yo tengo 400.000, primero le quito lo exento, luego aplico el rango del 15%, luego el rango que corresponde al 20% y ahí quedaría pues ajustándole a estos rangos que establece aquí la ley. Luego tenemos el inciso C, que es para las empresas de transporte, ya sea aéreo, terrestre y marítimo, constituidas en el extranjero y que operen en el país. Por los ingresos que estas personas obtengan, pues se va a tomar el 10% del total de estos ingresos y a ese se le va a aplicar el 25%. Esa es una persona jurídica. Y luego tenemos el artículo 22A, que para el 2019, en el artículo 2 de este decreto 31/2018, pone una regla para poder hacer el cálculo. Y dice que, los invito a que lo descarguen y lo lean, y dice que para el 2019 me voy a tener que trasladar a los ingresos que tuvo en el 2018 para poder determinar el rango y el porcentaje que voy a aplicar en el 2019. Oiga, bien, un poquito complejo, pero así lo establece la ley. Dice que se va, para el cálculo del impuesto sobre la renta y sus pagos a cuenta correspondientes del periodo fiscal 2019, se debe realizar conforme a la siguiente regla. Me voy a ir a los ingresos que obtuve en el 2018 y voy a ver si el rango de 300.000 millones a 600.000 millones lo voy a grabar con un 0.75. Y arriba de esos 600.000 millones lo voy a grabar con el 1%. Exceptuando estos rubros, que es cemento, acero, servicios públicos de precios estatales, productos farmacéuticos, panadería y la producción, cosecha de café. Si es una de estas actividades, tengo que grabarla con el 0.5. Es muy importante actualizar o que la administración tributaria tenga la actividad económica a la que usted dedica para poder aplicar
este 0.5 o el 0.75 o el 1%. Entonces, con esta regla, de los ingresos que tuvo el 2018 voy a tomar el porcentaje. Ya sea, si tengo un rango de 300.000 millones a 600.000 millones, me voy con el 0.75. Y si tengo arriba de 600.000 millones, voy a grabarla con el 1%. Eso lo tengo del ingreso bruto que tuvo en el 2018. Muy bien. ¿Cuándo voy a aplicar el artículo 22A? Cuando el artículo 22, ¿verdad?, de esto que estoy hablando, sea menor. Cuando sea menor el artículo 22, que el porcentaje que me va a dar a mí de los ingresos brutos, entonces es donde lo voy a tomar en cuenta. Si es mayor el artículo 22, literal A, B, entonces voy a aplicarles el artículo 22, literal A y B. Este ya les dije, solamente lo voy a aplicar cuando el literal A y B sea menor, ¿verdad? Voy a tomar, bueno, si quieren otras palabras, que sea mayor, ese es el que voy a tomar. Si es mayor el artículo 22-A, decreto 31-2018, pues ese. Si es mayor el artículo 22, literal A y B, pues voy a tomar aquel. Para el 2019 así lo establece la regla. Los invito a darle una lectura que también se encuentra en la unidad 1 del curso de impuestos sobre la renta virtual que están sacando la mayoría. Bueno, hay una extensión ya por parte del decreto 33-2020 que los plazos de vencimiento de lo que es el impuesto sobre la renta, aportación solidaria, activo total neto, la contribución del sector social de la economía, todo esto los traslada con la fecha de vencimiento al 30 de junio para los que están categorizados como mediano y pequeño contribuyente. Parece que se va a ampliar el plazo, pero solamente no está publicado el decreto, pero sí aparece algo ahí en la página, pero todavía no. Los invito a estar pendientes porque tengo entendido que va a haber una ampliación del plazo. Entonces traslada el vencimiento de estos impuestos al 30 de junio para la presentación del informe de precios de transferencia, lo transfiere al 31 de julio, ¿verdad? Y los que son grandes contribuyentes, ellos sí pagaron a la fecha de vencimiento que lo establece la ley, 30 de abril. Excelente, licenciado. Hacerle una consulta. Dígame. Menciona un participante, la tabla de la regla se aplica a personas que trabajan de forma independiente como microempresarios y profesionales que prestan sus servicios de manera individual sin depender de un patrono. Bueno, se escuchó algo entrecortado, pero logré entender que si la tabla progresiva se va a aplicar tanto para empresas, microempresarios y personas naturales, ¿así es? Así es. Ok, sí. Como les digo, usted al momento de solicitar su RTN va a estar inscrita ya sea como persona jurídica o persona natural. El inciso B del artículo 22 pues, le da la tarifa de impuesto para persona natural. Así se va a aplicar con el rango que vimos, que de 0 a 158.995.06 exenta y así. Va a tomar los gastos deducibles que aparecen en el artículo 13 y los va a poder aplicar. Y va a aplicar la tabla progresiva. No sé si quedó claro, puedo ampliar más un poco esa pregunta. Quien la hizo pues puede escribir para poderle ayudar. Un poco más, porque la respuesta es sí, persona natural va con el inciso D, que es la tabla progresiva, persona jurídica va con el inciso A, y eso depende de cómo esté usted con su RTN, así se va a aplicar el literal A o el literal B. Sí, permítame, menciona,
¿Qué pasa si la donación a los niños con cáncer se hace por medio de la tarjeta de crédito y no tengo el comprobante fiscal? ¿No es deducible? Mire, con esa finalidad, usted lo va a meter como un gasto deducible, ¿verdad? En una declaración jurada. Desde ahí usted está, en ese momento la administración tributaria no le va a solicitar el comprobante de donación, pero si usted le hacen una auditoría, usted tiene que sustentar de dónde tomó. Por eso, cuando usted hace una donación y solicita a la empresa que hace la donación que le extienda este documento, una constancia de una donación, si usted lo va a incluir como deducible. Aquí quiero que entre un poco la responsabilidad, que lo que usted está poniendo en la declaración jurada, pues la administración tributaria lo toma como cierto, pero en cualquier momento le puede exigir los respaldos de esa información que usted colocó en la declaración jurada. Por eso es muy importante que también las personas que hacen declaraciones sustenten de dónde tomaron esa información. Esa es como la cortesía de todo contador, el sustento que toda la información que va en la declaración es cierta y que es tomada de documentos que sustentan esa información, para la redundancia. Entonces, si le llegan a pedir ese comprobante y usted no lo tiene, obviamente lo van a ajustar, y lo van a ajustar desde el año en que tenía que haber sido integrados esos impuestos. Entonces le va a haber un ajuste, va a venir con intereses, ¿verdad? Entonces, por eso le digo yo, tiene que tener el sustento. Lo recomendable es, si usted le hace una transferencia a la empresa, pues solicite a la misma que le entregue un comprobante si usted lo quiere incluir dentro de la declaración jurada. Si usted hace una donación y la hace y dice, no, pues no la voy a colocar, bien. Pero siempre es muy importante que todo lo que vamos a colocar en una declaración jurada tenga su sustento. Yo le recomiendo, pues, que si lo va a colocar en la declaración jurada, tenga su documento que lo respalde. Excelente, licenciado Harold. En este momento menciona, ¿qué beneficios tiene una empresa cuando tiene pagos a cuenta? Muy bien, el pago a cuenta es un anticipo de la renta. Entonces, surge de una declaración jurada, ¿verdad? Yo declaro el 2019, póngale que declaro y tengo un impuesto a pagar. Pongámosle que son 20.000 lempiras. La administración tributaria va a tomar esos 20.000 lempiras y lo va a dividir entre 4 y va a decir, bueno, los pagos anticipados que va a hacer esta empresa van a ser de 5.000 lempiras, quedando el cuarto pago en la presentación de la declaración jurada del año en curso. Entonces, lo que es pago a cuenta es un anticipo del impuesto sobre la renta. O sea, yo voy a empezar a anticipar, todavía no he presentado la declaración, pero eso van a funcionar luego como crédito, ¿verdad? Como crédito que yo ya pagué por adelantado el impuesto. También sirve porque al momento en que se adhiere a pagos a cuenta, también tiene una constancia de que está adherido a pagos a cuenta, y cuando presenta trabajo para otra empresa y este tiene que pagarle, te presenta su constancia de pago a cuenta, no hay retención del 12.5. Pero en síntesis, el pago a cuenta es un anticipo del impuesto sobre la renta. Excelente. Gracias, licenciado Harold. Puede continuar. Pues no, agradecerles. Espero que nos sigamos teniendo estos encuentros. Los felicito realmente a todos los que han estado participando, que aprovechen su tiempo, que decidan utilizar este tiempo para también aprender, escuchar y ser mejores profesionales. Realmente les inclino la cabeza por esta iniciativa, y nosotros estamos pues a la orden de poderles colaborar en todo. Y creo que ahí tienen contacto con
compañera Marta Sánchez, y estamos a la disposición para que se siga repitiendo este tipo de... Así es, no, de verdad, gracias por haber estado en este tiempo, ¿verdad? En esta conferencia. Licenciado Harold, también gracias por impartir y facilitar el conocimiento a los participantes de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Honduras. En referencia, había bastantes preguntas, la verdad que se miró bastante participativa. Para este tipo de conferencias, como decía el licenciado Harold, a veces nos tardamos casi 4 horas cuando lo hacemos presencial, y estar en un tiempo corto, la verdad que para enriquecer todo este tema sí ocuparíamos más tiempo. Pero todas las preguntas que no fueron contestadas, por favor la pueden hacer saber al correo de capacitaciones @sar.gov.hn. Repito el correo: capacitacionesexternas@sar.gov.hn, donde los estaremos revisando y proporcionando las respuestas a sus consultas. Y también les queremos mencionar que vamos a brindar un link en el área en la publicación del chat, un link donde vamos a estar dando una encuesta de satisfacción. ¿Para qué nos sirve esta? Para poder mejorar nuestro servicio, para saber si usted quiere dar alguna recomendación también, y así poderle brindar siempre la calidad que se merece. Así que en este momento se va a brindar este link, y usted lo puede llenar en este momento. Recuérdenos también seguir en todas nuestras redes sociales: Facebook, en Instagram, ¿verdad?, en Twitter, y ahí nos puede encontrar como Servicio de Administración de Rentas. Así que ha sido por esta tarde un gusto estar con ustedes, licenciado Harold, y a todos los participantes. Gracias una vez más, y sabemos que vamos a tener una próxima reunión que les estaremos informando con sus coordinadores. Así que muchísimas gracias, feliz tarde, licenciado Harold, muchas gracias, y nos veremos en la próxima reunión.